Solia, bienvenida. Te estamos escuchando entonces. Bienvenida. Muchas gracias. Mil disculpas, el problemitas de internet. Bueno, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Solia Centeno de Baglivo. Soy escritora, investigadora, educadora en plataformas educativas virtuales. Y mi presencia en este evento es precisamente poner a disposición de todos los padres, maestros y educadores e investigadores en temas educativos lo que venimos avanzando producto de enfocarnos en un cambio de perspectiva de la educación hacia el desarrollo del ser. ¿En qué nos basamos para hacer este cambio de perspectiva de la educación? Obviamente que es ideal que comience desde la primera infancia, pues basados en el principio universal y espiritual de que cada alma que viene a este planeta viene con una carga de información, que la misión educativa es darle las herramientas a ese estudiante, a los padres y a los alumnos, para que ese niño pueda conectarse con sus dones y habilidades naturales. Yo creo que todos aquí hemos sido niños alguna vez, obviamente, y sabemos que hay muchas cosas que no hemos necesitado ni mentoría ni maestría, porque las hemos hecho de manera natural. Esos son los dones y las habilidades. Y estos dones y habilidades, a través de un sistema educativo que brinde herramientas, puede acelerar el proceso para que los niños puedan conectarse con el propósito de vida. ¿Y cuál sería el resultado? Bajar los niveles, las tendencias de suicidio, bajar las crisis existencialistas, bajar la gran confusión que tienen los estudiantes que no saben lo que van a estudiar y obviamente bajar el estrés emocional y aumentar la resiliencia, sobre todo en una época pandémica donde los padres están obligados, a pesar de estar dentro de casa, pero por la falta de educación emocional, todavía los padres no tienen esa resiliencia y esa educación para evitar el maltrato psicológico y físico en nuestros niños. Entonces, las reformas que yo vengo planteando están basadas en promover la integridad, el desarrollo de cuerpo, mente y espíritu, que lo que llevamos dentro se refleje hacia afuera. Hemos tenido una ponencia muy interesante de la maestra que me antecede y viene también una continuación mía. Entonces, para no duplicar, yo me voy a enfocar prácticamente en la estructura, en la perspectiva, en el enfoque que se le va a dar al nuevo sistema educativo, porque si hablamos de herramientas y prácticas, pues ahí tenemos todas las maestras que están día a día haciendo malabares para poder llamar la atención y la creatividad del. En este nuevo modelo educativo tenemos que ser conscientes de la gran carga emocional que los padres desde el momento de la gestación, del embarazo y el entorno familiar estamos influyendo sobre los niños. Y si nosotros somos conscientes que aquí considero inclusive que antes de ingresar a un niño a un colegio es importante informar a los padres que no está dejando, que no confundir el colegio con una guardería, que de ahí para adelante no es responsabilidad 100% del maestro que el niño pueda tener una educación de congruencia. Creo que si los padres tomáramos conciencia de las neuronas espejo que tenemos los seres humanos y que de 0 a 7 años están activas, y eso hace que los niños copien los moldes de lo que ven más allá de lo que están escuchando. Las maestras se pueden desgastar en hacerles repetir 100 veces, soy una persona buena, soy una persona honesta, soy una persona que hace las cosas bien, pero si en la casa los padres no son conscientes o están en conductas erróneas, el niño, su cerebro, a través de esas neuronas espejos, va a copiar fielmente lo que ve, no lo que dice el maestro. Entonces, si los padres somos conscientes de esta situación, vamos a ser corresponsables en la educación de nuestros hijos y ser muy cuidadosos cuando vamos a utilizar la palabra, porque las mentiras comienzan en casa. Del momento que dice escóndeme de la vecina o escóndeme de este tema, les hablo de estos conceptos básicos porque sé que hay padres conectados y a veces no somos conscientes de la manera en que hablamos. Poner etiquetas, poner apodos, usar la palabra de una manera que los niños entiendan que hay que cumplirla. El momento que yo le digo, vamos a ir al parque y no voy, esos pequeños detalles generan una incongruencia que muchas veces ni 20 años de colegio pueden compensar el mal ejemplo que tenemos en casa. Entonces, número 1,
conciencia de los padres en la corresponsabilidad de la educación de nuestros niños. ¿Y cómo tomamos esa conciencia? Pues los padres que sean conscientes que los niños tienen esas neuronas espejos en la mente. Todos pueden googlear a Giacomo Rizzolatti, en 1996 está esta información, pero lastimosamente todavía no ha sido divulgada en las escuelas de padres y tampoco en el sistema educativo, en lo que es biología y todos esos temas, ¿no? Las neuronas espejo, pues ahí está la respuesta para que encontremos la razón por qué es importante la primera infancia de 0 a 7 años. De 0 a 7 años también nosotros sembramos los paradigmas mentales, el miedo. Y ese miedo es porque tenemos un cerebro emocional que quienes han leído a Daniel Goleman en Inteligencia Emocional, que lastimosamente se lo lee solamente en las materias de psicología, pues si los padres fuéramos conscientes también de estas áreas, entenderíamos por qué no tenemos que gritar a los niños y por qué tenemos también que nosotros educarnos en educación emocional juntamente con los maestros. Por eso es que la maestra que me antecede, y la felicito, hablaba como una niña, sacaba su espíritu de niña, porque los niños, precisamente a través de la entonación de voz, se conectan con el cerebro emocional. Y si nosotros somos conscientes de este fenómeno fisiológico, biológico, emocional, psicológico, vamos a tener más cuidado con la educación de nuestros hijos usando nuestra propia conducta como molde educativo en casa. El actual producto educativo está generando seres humanos con miedo a ser responsables de la propia vida. Y esto efectivamente es por la falta de educación emocional que nosotros tenemos en las aulas escolares. Entonces, el planteamiento que vengo trabajando es insertar como bandera la educación emocional en las diferentes áreas de la malla curricular educativa. Un niño que aprenda a descargar el odio, sea pintando, dibujando, en educación física, bailando, yo qué sé, pateando un cojín, o aprenda a relajar sus nervios, sembrando una plantita, enseñándole a sembrar una plantita, que no solamente ahí estamos conectándolos con el ecosistema, sino aprender a respetar lo que es el reino vegetal para evitar que haya más quemazones en nuestro país. Imagínense la educación que podemos hacer si desde chiquitos se les enseña, la maestra desde la parte virtual, enseñándoles cómo tener su semillita y su macetita paso a paso. Ahí estamos educándolos también para la vida, porque la vida es como una plantita, esa semillita que tiene que pasar el viento, el frío, que hay que nutrirla todos los días, que hay que tener días, que hay que evitar que se pudra, se pueden hacer analogías y simbolismo con algo tan sencillo como enseñarles a los niños a sembrar una plantita. Imagínense, nosotros a veces llenamos la casa de animalitos y los niños aprenden a amar los animales. Imagínense si la llenamos de plantitas, pero no es nomás para regarles agua, sino para aprender a sembrarlas y cuidarlas. De esa manera también se le puede enseñar a los niños una educación emocional y una resiliencia para que entiendan que la vida es un proceso que tenemos que aprender a adaptarnos. Entonces, dentro de estas herramientas de desarrollo del ser se puede insertar en las actividades diarias que hacen en el colegio la filosofía de vida y los valores. No solamente hablar de la montaña, hablar del árbol, sino también hablar de la importancia de la honestidad, de la importancia de la solidaridad, de la importancia de dar sin esperar nada a cambio, de la importancia de la humildad, del amor al prójimo, usar los colores con analogías con las emociones. Cada emoción tiene un color. Tenemos la materia de cromoterapia. Entonces, imagínense si desde niños hacemos que los niños entiendan la importancia de la alegría también a través de los colores grises, los colores oscuros, cómo darle color a la vida. Se pueden usar simbologías muy interesantes, que ahí veo las maestras que son muy creativas, pero usando la filosofía de vida y los valores. Otras herramientas que se pueden aplicar que considero muy valiosas para no tener una generación millennial o generación Z que espera que los padres estén respondiendo por ellos o que están en una comodidad solamente pensando en la computadora o en el celular, pues es enseñarles desde chiquito la importancia de limpiar su curso. Tenemos el modelo de japonés que no tiene ningún tipo de personal de limpieza, desde los baños lo limpian los niños. Desde su curso lo limpian los niños, sus herramientas ordenan los niños. Y si bien ya no estamos en la parte presencial, o creo que en Colombia van a volver, aquí en Bolivia todavía, pero si hay la oportunidad de hacer un presencial, pues enseñarles tareas domésticas básicas,
porque de esa manera estamos enseñando trabajo en equipo y estamos enseñando también responsabilidad por su espacio, higiene y limpieza en su espacio. Los latinos nos quejamos de la suciedad, los latinos nos quejamos a veces que tenemos villas, que no es pecado ser pobre, pero sí la higiene, eso no tiene nada que ver con la pobreza, sino con la educación. Entonces nosotros en una escuela pública podemos enseñar limpieza, higiene, empezando desde algo tan básico como tener limpio su escritorio, tener limpio su baño, tener limpio su aula escolar. Entonces, considero que es importante la higiene y la limpieza se puede enseñar en la primera infancia para que los niños no vayan a crearse en una comodidad que los esté el día de mañana convirtiéndolos en irresponsabilidad, porque es triste lo que se está viendo hoy, que obviamente tenemos una juventud que no quiere estudiar, que no quiere hacer muchas cosas porque siente que todo ya está hecho. Entonces, ahí se va generando responsabilidad. Lo mismo en la merienda, enseñar a los niños a poner la mesa, lavar su platito de comida, cultivar los huertitos, la actividad física y algo muy importante que nos estamos olvidando en una Latinoamérica que tiene serios problemas de obesidad. Considero que tenemos que volver a insertar la nutrición y la alimentación como parte de la malla curricular para, sobre todo en una época pandémica donde sabemos que los virus se propagan en un cuerpo lleno de acidez cuando no existe buena alimentación. Entonces podemos trabajar en la autoestima de los niños también a través de la alimentación, a través de enseñarles pequeñas recetas básicas que pueden hacer también en el colegio. Y el mapa de sueños, que es una linda herramienta para que los niños puedan proyectar también su vida. Estas son pequeñas ideas que yo vengo trabajando. Estoy escribiendo un tercer libro ya dirigido a la reforma educativa, que viene a ser una consecuencia de este segundo libro que ya tengo publicado, donde genero conciencia a través de una historia personal. Y pues la idea es no generar, no duplicar una generación floja que solamente esté esperando culpar afuera y buscar que el gobierno te solucione, que afuera te solucione, que el papá te solucione, que todo el mundo te solucione, cuando en realidad el cambio del mundo comienza a partir de la transformación personal. Hay que construir hábitos. Y si los padres no tenemos la capacidad de construir hábitos, porque ya venimos con unas fallas de una educación anterior, haya feminicidios, eso se puede controlar con la semilla que tenemos hoy en nuestros niños a través de hábitos tan básicos como la higiene, la limpieza, la nutrición, la parte educativa en la parte de los padres. Hay una escuela de padres, tengo entendido, en todos los colegios, pero esa escuela de padres, más allá de poner una lista, un buzón de quejas contra el colegio, los maestros, creo que es importante aprovechar esas reuniones para que los padres también puedan ser informados de la importancia del ejemplo que ellos están dando en casa. Porque como les digo, carne propia, yo inclusive muchas veces de una manera en ignorancia y con incongruencia di moldes que no eran apropiados a mis hijos y no saben lo que me está costando hoy darle el vuelco. Pero eso no quiere decir que vamos a llorar sobre la leche derramada, sino que hoy nosotros podemos hacer también ese cambio. Creo que generar conciencia es lo más importante en nuestro nuevo molde del sistema educativo, y generar esa conciencia tiene que partir desde entender que la transformación que tanto queremos todos de un mundo mejor parte desde algo tan simple como liderar con el ejemplo. Y la primera figura femenina y primera figura masculina que tienen los niños es el papá y es la mamá. Y si no están con la papá y la mamá, pues o la abuelita, o hay que ver quiénes son esos moldes que tiene ese niño desde chiquito, pues todos los hábitos de las 5 personas más cercanas al niño, lo más probable es que el niño los va a duplicar. Entonces es importante también que los maestros, partiendo de ese principio, entiendan las condiciones socioeconómicas que viene el niño, porque no es lo mismo un niño que viene de un hogar con un papá borracho o con una mamá que no está en casa o duermen entre 5, entre 7. No sabemos muchas veces los conflictos emocionales, los tabúes, los paradigmas mentales que traen los niños. E imagínense que muchas veces un niño con problemas, si no es filtrado o si no se le entiende, si no se le da herramientas para que pueda descargar esas acciones, pues puede convertirse también
en un contagio emocional con los otros niños, porque la tristeza se contagia con la mirada. Las palabras destructivas se contagian escuchando. No necesitamos necesariamente que los niños estén rodeados de un entorno tóxico, pues muchas veces puede también ocasionarse en las aulas una propagación de una conducta o de un pensamiento con el lenguaje corporal y facial. Por lo tanto, la programación neurolingüística considero que también debería ser parte integrante de la malla curricular de la formación educativa de un maestro para que también pueda filtrar y detectar a tiempo ciertos problemas psicológicos emocionales que puede tener un niño con su sola conducta. Entonces, queridos padres, me hubiera encantado decirles que es responsabilidad total de los maestros, pero la primera infancia considero que es entre un 60 y 70% es responsabilidad nuestra. Es más, en las investigaciones que hice descubro que en el antiguo Egipto, en Grecia y en muchas culturas que han sido características por tener miles y cientos de años de paz, los niños iban al colegio a partir de los 7 años, porque ellos eran conscientes que de 0 a 7 años los niños tenían que copiar las conductas y los hábitos y los moldes de ejemplo de los padres. Y como era una duplicación de hábitos, si papá era agricultor, el niño era agricultor, si el padre era sacerdote, el niño era sacerdote, ellos cuidaban mucho sus hábitos. Sin embargo, hoy mandamos a los niños a veces desde que son a una guardería, desde que son bebés, imagínense, desde 1 año, 2 años, 3 años, entonces los niños están creciendo con un vacío existencial porque esa carencia de cubrir su lado emocional, del amor de la madre, del pecho de la madre, del abrazo del padre, del tiempo de jugar con la mamá y el papá, ya no lo tienen como lo hemos tenido muchos de nosotros. Por eso tenemos hoy niños que tienen tendencias suicidas, que tienen ciertas conductas adictivas, tienen desviaciones sexuales y tantos temas que los tengo que decir como son crudamente por su nombre, porque no podemos negar esta realidad, porque basta ver la calidad de seres humanos que tenemos hoy para darnos cuenta también la calidad de educación, y aquí no estoy englobando maestros solamente, sino también estoy englobando a los padres. Considero que esto es 50 y 50 y queridos padres, no es nomás mandarlos y decir, bueno, ya es responsabilidad total, es importante, si bien nosotras no podemos estar pendientes de lo que hacen en el colegio, pero sí podemos encargarnos de ser los moldes de seres humanos que nuestros hijos necesitan ver para que ellos puedan ser también, construir una personalidad emocional congruente, ¿no? Si hay una mamá muy frágil o un papá muy irascible o viceversa, o si son niños criados, no sé, en orfanatos o con la tía, el vecino, siempre es importante a través de perfiles psicológicos que se le hagan a los niños, que ellos expresan en el dibujo, en la pintura, en la poesía, o muchas veces a través de su silencio, pues ir detectando para ver de una manera conjunta, ir trabajando también con los padres, porque la semilla se siembra en casa, en el colegio se la riega, pero quien le está echando el abono todos los días es en el hogar. Así que creo que ahí también tenemos que rescatar en este nuevo sistema educativo que los padres no podemos deslindarnos completamente la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos. No sé si podemos complementar con alguna pregunta, Meir, porque creo que dije lo más sustancioso, para no estar redundando. Bueno, hay una pregunta que nos hace la psicóloga de la institución Rosalba, la doctora Rosalba Carmona, y dice, ¿qué le recomienda usted a los padres que no le dan tanta importancia a las emociones de sus hijos como generadores de conciencia de la importancia de estar para un buen desarrollo del ser? Excelente pregunta de la licenciada psicóloga. Yo creo que así como nos preocupamos en los colegios de mandar los boletines de las notas, sería interesante que mandemos boletines educativos para los padres. Yo creo que, yo te voy a decir en lo personal qué fue lo que me hizo generar conciencia. Número 1, darme cuenta de las tasas de suicidio en mi país. Y que la mayor tasa de suicidio está en niños de 5 a 14 años. Yo creo que cualquier padre, al entender y entender las causas, que dentro de esas causas está el abandono de la atención de los padres, la carencia, los golpes, el maltrato psicológico. Yo creo que si comenzamos a informar
que eso va a ser una información netamente para los padres, y ahora con el tema virtual es mucho más fácil mantener la privacidad de estos datos, mandarles la cantidad de violaciones que hay intrafamiliar y cómo han aumentado en esta pandemia. Los casos que tenemos de jóvenes que terminan en adicciones de alcoholismo, en adicciones de drogas y en tantos problemas que son responsabilidad nuestra, porque ellos son un producto de seres carentes de educación emocional y carentes de amor desde la niñez. Los casos de maltrato, yo creo que si comenzamos a tomar conciencia que de lo que nos quejamos las mujeres, de lo que se quejan los padres y tantas cosas que venimos buscando que cambien de afuera, la responsabilidad es nuestra. Creo que generar conciencia, si no generamos conciencia en la comunidad de padres, difícilmente los padres van a tomar atención de la importancia de la educación emocional. Ellos tienen que ser conscientes que somos parte de esas estadísticas. Inclusive yo creo que muchos de nosotros venimos de escuelas muy duras, solo que las callamos, porque nos han enseñado que eso no se habla, y yo creo que es momento de destapar situaciones que son responsabilidad nuestra, y creo que por ahí va el cambio del sistema educativo. Tenemos que dejar el autoengaño y comenzar a practicar con la verdad, y la verdad son esas cifras que tenemos que comenzar a bajarlas a través de una educación emocional. Correcto. Muchísimas gracias, Solia. Don Luis Carlos, ¿alguna palabra para nuestra invitada de Bolivia? No, excelente, excelente. La verdad que siempre que hablas, Zoila, yo pienso que es algo impactante, porque ella habla con un conocimiento de causa, porque ha generado verdaderamente ese proyecto educativo desde la propia experiencia. Yo creo que esto es fundamental, que se pueda erguir un verdadero proyecto educativo a nivel de cada persona para transmitirlo a los niños, y qué mejor con la vivencia que todos conocimos de parte de ella en el seminario anterior. La verdad que excelente como siempre. Yo le estaba aplaudiendo y le estaba colocando el dedo así porque es excelente, indiscutiblemente. Podríamos quedarnos aquí toda la noche con estas tres invitadas sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. No, estamos bien, Sole, estamos sobre el tiempo también, agradeciéndote mucho por esta participación en este nuevo foro. Espero que no sea el último, que podamos seguir construyendo, trabajando de la mano, cosas conjuntas. Hoy en estos tiempos de globalización, en la que no hablamos solamente de un país, sino que hablamos de América Latina como un bloque unificado, donde compartimos estas experiencias, y gracias a los medios de comunicación que nos permiten acortar estas distancias y estar de tú a tú, como en esta noche, yo creo que podemos hacer cosas interesantes, tanto para Bolivia, Colombia, como para los demás países del bloque latinoamericano, para aprovechar este despertar de conciencia que estamos viviendo en nuestros pueblos y generar, ser nosotros los generadores de estos cambios. Obviamente es un camino largo, tiene que ver mucho con los gobiernos, pero yo creo que las condiciones sociales se están dando, no como estallidos sociales, pero sí como entes de transformación, pacíficos obviamente, pero con ideas y con alternativas, que es lo que estamos hablando en este foro. De manera que muchas gracias, mi estimada Solia. Un abrazo grande desde Cali, Colombia, para ti, por la participación y por tu amistad, por todo. Muchas gracias y cuenten conmigo en esta causa. Gracias. Pienso que estamos hablando de una temática muy importante frente a la virtualidad y un regreso. Solia, yo quiero que tú lo analices también muy detenidamente. A mí me genera una mayor preocupación el hecho de que se vuelva a una nueva normalidad frente al cambio de la virtualidad para una presencialidad. No sé hasta dónde los muchachos, los niños, jóvenes, maestros, realmente después de haber generado durante año y medio un ambiente placentero en su hogar, recibiendo las clases y a la cual se han adaptado muy bien, al volver a la institución de manera presencial, van a tener un cambio muy notorio, porque en el caso de nosotros, Solia, mira bien, nuestros estudiantes, y escuchaba a unos jóvenes de Los Ángeles San Fernando, uno de nuestros colegios, que me decían que ya se habían habituado, habían generado una zona, por decir algo, de confort dentro del mismo hogar, dentro de la misma casa.
y volver a utilizar un uniforme de saco y corbata, aunque tengamos aire acondicionado en todos los salones, pero volver a tener un horario de clases mucho más extendido, mayor control. No sé hasta dónde el joven de hoy en día, después de haber vivido esta experiencia, se vaya a adaptar muy fácilmente a esa nueva normalidad a partir de septiembre. Es una inquietud que yo tengo y me gustaría que pudiéramos colocarla en debate antes de que se acabe la charla, don Mauricio. Y no sé cómo lo ves tú desde los jóvenes y niños en Bolivia, y que mis coordinadores, Mauricio y Charito, y los participantes puedan decirnos también cómo pueden ver esa situación tan extrema que van a vivir los jóvenes al volver a la presencialidad. Bien, excelente pregunta y te agradezco mucho la oportunidad de poder responder. Yo ya veo que se viene un sistema híbrido como equilibrio para la realidad latina, porque hay un detalle, querido Luis. No todos tienen la bendición de estar encerrados en un espacio de 300 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados o de 1000 metros cuadrados. La gran mayoría de la población vive en hacinamiento. Sabemos la realidad de nuestros países latinos. Hay personas que están hasta en 5 metros cuadrados o están en un cuartito. Entonces yo creo que parte del sistema educativo es la empatía. Y esa empatía nos tiene que llevar a ponernos en el lugar del otro, que no todos tienen las buenas conexiones de internet y las distracciones bonitas y el entorno amoroso y las cosas lindas y el jardín y un amanecer precioso sería lo ideal. Pero como hemos heredado una escasez Wow. Se le cayó la conectividad. Bueno, esa es una realidad verdadera, don Luis Carlos. Nosotros lo vivimos aquí en nuestra ciudad de Cali, donde tenemos unos índices de pobreza en sectores de ladera y de agua blanca, y ha sido muy difícil la conectividad con ellos. Adelante, Solia. Sí, bueno, creo que me quedé en la parte, hablé del espacio, luego hablé del entorno, y creo que un sistema híbrido viene a ser la solución, porque si bien hay niños que son felices en su hogar, hay niños que son felices en el colegio, son felices al ver a la maestra, son felices de ver un entorno bonito, porque el colegio les da un entorno, buena estructura, un lindo ambiente, que creo que por ese lado un sistema híbrido sería la solución, que las habilidades duras puedan ser virtuales, que son las más aburridas, ¿no? Textualmente hablando, y las habilidades blandas que vienen a ser, por decir, los clubes de lectura, los clubes de emprendimiento, las exposiciones, el arte, el teatro, la danza, los huertos, la actividad física, hacer un queque, todo lo que sea relacionamiento social fomentado al trabajo en equipo, se puede hacer en el colegio. Y también el colegio ya no tiene por qué hacer la educación aburrida. Yo creo que es momento de hacer cambios. Por ejemplo, no necesitamos uniforme. O sea, el uniforme, eso es un invento que viene del sistema otomano. No necesitamos, pueden venir como gusten. No necesitamos ser drásticos con la disciplina, porque somos conscientes de que estamos con jóvenes que ya vienen con una educación pandémica, donde están en una cierta rigidez. No hablo por todos, hay niños que están felices en su pandemia, pero la gran mayoría está con una disciplina de maltrato psicológico, físico y quizás que no es el adecuado. Entonces yo creo que el colegio nunca va a dejar de ser una alternativa y para muchos niños un escape a una realidad que ellos no pueden cambiar. Yo creo que el sistema híbrido viene a ser una solución equitativa si nos basamos en un principio de empatía, donde el gran porcentaje de la población no tiene las condiciones básicas, ni las condiciones higiénicas, ni las condiciones de un entorno donde el niño pueda tener una vida amorosa. Yo soy más de un sistema híbrido. Creo que esa sería una solución intermedia. Y obviamente cambiar las metodologías
en cómo vas a plantear qué va a ser virtual y qué va a ser presencial. Para mí las habilidades duras tienen que ser virtuales, porque ahí es donde el niño necesita moverse, distraerse, irse al jardín para ver, porque obviamente las habilidades duras, en un mundo digital donde ese cerebro está con más de 80.000 pensamientos, los chicos se aburren, porque obviamente les obliga a razonar y el razonamiento no es lo más explotado en un Internet. Entonces, y las habilidades, obviamente, de relacionamiento social, que son las habilidades blandas, tendrían que ser en el colegio para que los chicos puedan descargar un poco el estrés emocional que muchas veces no logran hacerlo en casa. Esa sería mi opinión. Excelente, excelente. Esperaba esa respuesta tuya indiscutiblemente, créeme. Bueno, Mauricio, yo creo que ha sido muy claro. Excelente. Sí, don Luis Carlos, no queda más sino darle las gracias a todas las panelistas, a Solia, a Rosario Charito, a Yamilet, desde la distancia, a Rabino Gad Pichel, por haber compartido sus experiencias durante este tiempo de pandemia y que lo llamamos de la conectividad, porque desde su punto de vista cada uno ha hecho unos aportes que son muy importantes y necesarios, con miras a que ya muy pronto vamos a obtener en la mayoría de los países esa población de rebaño y muy probablemente con la reactivación de la economía y todo, vamos a tener otra vez presencialidad con ciertos riesgos obviamente, pero con una mayor responsabilidad. Pero esta época, este tiempo nos ha dejado y nos tiene que dejar unas experiencias bien importantes, porque volver a la presencialidad no quiere decir que vamos a regresar sobre los pasos antiguos, sobre lo que estábamos de pronto haciendo mal, sino para mejorar. Don Luis Carlos ha sido enfático en que la virtualidad llegó y se va a quedar. Y de verdad que pienso que nosotros la vamos a implementar de alguna manera para que en medio de esas clases presenciales vamos a seguir trabajando algo de la virtualidad, como lo dice Solia, es un tema de análisis con los coordinadores y creo que este tipo de espacios que nos permiten tener diversos puntos de vista de la coordinadora de preescolar, de la coordinadora de proyectos, de la escritora que tiene que ver mucho con el tema de las ventanas para que nos podamos nutrir, adquirir esas experiencias que otros ya han vivido y ponerlas en práctica.